Continuando ahora con el tema de divisor de tensión y corriente, que es una forma de reducir los circuitos. Entonces aquí en este problema vamos a aplicar primero el divisor de tensión, y para aplicar un divisor de tensión debemos de estar claros en que si este es R1, este es R2 y este es R3, entonces acá va a haber una caída de tensión, no sé, pues B1, B2, por ejemplo, más menos B3. Si yo quiero una tensión cualquiera que sea, por ejemplo B2, entonces aplicamos por divisor de tensión. Para que se aplique el divisor de tensión, las resistencias tienen todas que estar en serie. El circuito tiene que estar reducido de tal forma que todas las resistencias tienen que estar en serie con la fuente de tensión. Por ejemplo, queremos la tensión en B2, será la resistencia en donde queremos hallar dicha tensión, en este caso R2, sobre todas las resistencias que están en serie, que todas las deben de estar, R1 más R2 más R3, por la fuente de tensión principal, y la única también de todo esto, que sería B. Por ejemplo, si queremos hallar la tensión en B3, sería la resistencia en dicha tensión, que en este caso es R3, sobre la suma de todas las resistencias en serie, R2 más R3, por la fuente de tensión. Ahí calculamos B3. Después también comentaremos algo similar para el divisor de corriente. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer aquí? Nos piden la corriente acá. Entonces, si nosotros como una solución, ¿no?, redibujamos, tendremos el circuito así. 2, ponerlo más acá. Esto viene 5. Este punto de acá es el mismo que este. Por lo tanto, yo puedo ver algo así. Tomemos por un momento que no nos va a importar el I1 que está acá. Después vamos a regresar a él. 8, 7. Y por acá está la fuente de tensión de 10. A partir de ahí ya podemos ver cómo algo se nos simplifica. Por acá de todas maneras conviene I1 aquí. Acá tenemos un grupo de 3 resistencias que están en paralelo, y acá tenemos otro grupo de resistencias que también están en paralelo. Entonces, el paralelo de 5, 4 y 3, a ver, 5, 4, 3, 1.28 ohms. Entonces, resistencia equivalente 1, pongamos, entre 5 paralelo con 4 paralelo con 3 es igual a aproximadamente 1.28 ohmios. Y la resistencia equivalente 2, ¿no?, llamémosle esto, el paralelo de 6, 8 y 7. 6 paralelo con 8 paralelo con 7. Aproximadamente 2.3 ohmios. Entonces todo esto lo redibujamos y colocamos así. Acá es 2.3 ohmios, aquí es 1.28 ohmios. 2 ohmios por acá. ¿Qué podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, hallar las tensiones a través de estas resistencias, ¿no? A esto le vamos a decir que es el circuito 1. Podríamos hallar las tensiones aquí
en esta resistencia y en esta resistencia, y como esta resistencia es este grupo de 3 que estaban en paralelo, entonces será la misma tensión aquí, la tensión de aquí será la misma tensión de aquí. Por lo tanto, sabiendo la tensión podemos hallar las corrientes necesarias para hallar después I1, y eso va a ser nuestro proceder. Por ejemplo, acá que sea, no lo sé, pues se me ocurre que sea, no sé, B1, acá B2, acá B3. Entonces vamos a aprovechar para aplicar por divisor de tensión. Aplicamos, por ejemplo, en B2, es la resistencia donde estamos queriendo hallar dicha tensión, 1.28, sobre la suma, en este caso, de las 3 resistencias que están en serie. Ya está reducido el circuito para aplicar directamente, o pueden darse cuenta, el divisor de tensión, más 2.3 por, ¿no?, la fuente de tensión 10. Todo esto de aquí nos sale aproximadamente 2.29 voltios. Podemos hallar B3 también, ¿no?, que sería la resistencia en dicha tensión que queremos hallar, que es 2.3, sobre la suma de las 3 resistencias en serie, 2 más 1.28 más 2.3 por la fuente de tensión, la única que hay, que es 10. Nos sale aproximadamente 4.12 voltios. Observen que ya tenemos estas tensiones y vamos ahora a regresar al circuito 1, ¿no?, con los datos. Regresamos al circuito 1. Entonces a este circuito coloquémosle lo que ya hemos obtenido, más menos 10, 5, 2, por aquí está 4, por aquí está 3, por aquí está y 1, por aquí está 8, perdón, por aquí está 7. Bien, aquí hemos hallado que la tensión es 2.29 voltios. Y aquí, que es B3, B3 es de este punto a este punto, hemos hallado que la tensión es 4.12 voltios. Hay que notar que esta tensión de acá es la misma que hay acá, más menos 2.29, que es B2. Y esta tensión de acá, debido a que todo esto es un cable y todo esto es un cable, aquí también cae 4.12 voltios, que en el fondo es B3. Teniendo esta tensión en esta resistencia podemos hallar la corriente. Teniendo la tensión en esta resistencia podemos hallar la corriente, por lo tanto podemos hallar la corriente en I1. I1 le llamamos nodo A. Entonces podemos aplicar para empezar, como la tensión es más menos, entonces la corriente viene así. Lo vamos a llamar I3 ohmios. Y como la tensión en 7 ohmios viene así, más menos, entonces la corriente viene saliendo del nodo A. Sería acá, pongamos que lo bauticemos como I7 ohmios. Por lo tanto podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, corrientes que entran al nodo A es igual a corrientes que salen. ¿Qué corrientes entran? I3 ohmios, que pasa por la de 3 ohmios, más I1 sale I7, y que sale por la corriente de 7 ohmios. O visto de otra manera, si lo queremos ver de otra manera ya más práctica, yo quiero esta corriente que está entrando al nodo. Entonces la corriente que entra será igual a la que sale menos la que entra. Esta corriente que entra, ¿a qué es igual? A la que sale, a la contraria, por así decirlo, y 7 ohmios,
menos la que entra. Bien, si aquí por ohm, entonces I1 será igual a la corriente por esta resistencia sería 4.12 sobre 7 menos la corriente por esta resistencia de 3 ohmios sería 2.29 sobre 3. Si nosotros calculamos todo esto, nos saldrá una corriente negativa de menos 0.17 amperios. Noten entonces que hemos estado haciendo a nuestra conveniencia, hemos estado usando ya nuestras reglas, ¿no? Pudimos haber hallado, por ejemplo, la corriente aquí, ya que tenemos la tensión acá, pudimos haber hallado la tensión, la misma tensión acá, la corriente por acá, tenemos la tensión acá, la corriente por acá, pero el problema de ir por acá es que nos faltaría esta corriente de aquí. Hubiésemos tenido que hallar esta corriente, ya tenemos la tensión, hallamos la corriente aquí, tenemos la tensión aquí, hallamos la corriente aquí, entonces recién vendría la corriente por acá. Y a partir de ahí ya podemos hallar I1. Pero si nos íbamos solo por acá, si nos íbamos por acá, solo necesitábamos la corriente por acá y por acá para poder hallar la corriente I1. Bueno, continuando, vamos a hallar la corriente que pasa por aquí. Y para eso vamos a emplear el divisor de corriente. Pero hay que recordar un poco. Un divisor de corriente, supongamos así, y por acá que venga R1, por acá que venga R2, por acá que venga R3. Si queremos, por ejemplo, la corriente que está pasando por aquí, lo primero que nos debemos de cerciorar, primero que tenemos que asegurarnos es que todas las resistencias deben de estar en paralelo, tan igual como aquí, como en el divisor de tensión, debíamos de cerciorarnos que todas las resistencias deben de estar en serie para poder observar o para poder aplicar el divisor de tensión. Aquí, todas las resistencias en paralelo. Si es así, entonces I2 lo podemos hallar mediante la fórmula de conductancias, 1 sobre R2 sobre la conductancia por donde queremos hallar la corriente sobre la sumatoria de conductancias que están en paralelo. R1 más R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Todo esto por la fuente de corriente principal, ¿no? Si es que esto estuviera así, entonces asumiría que las corrientes entran al nodo para que se puedan sumar y sacar esta corriente de acá. Si es que fuera con esta hacia abajo sería la fuente corriente. Si es que hacia abajo sería la fuente corriente, algo como esto, ¿no? Para no perdernos. Y R1 acá, R2 acá, R3 aquí. Ahí tendríamos que asumir, si queremos esta corriente, tenemos que asumir que estaba hacia arriba del nodo, esta también iría hacia acá, esta también iría hacia acá, para que sumadas las tres me den I. Bien, si yo asumo que la corriente viene así, por ejemplo, I2 en este circuito, sería algo como I2 está en contra, sería menos 1 sobre R2, que es la conductancia en donde yo quiero hallar la corriente, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 1 sobre R3. Vamos a dejarlo esto para el final. Sería por menos I. Sería así. Bien, vamos a usar este entonces. Solo que recordar, para aplicar divisor de corriente, todos deben de estar en paralelo. Aquí no todo está en paralelo. Esto está en paralelo con este, sí. Pero esto no está en paralelo con 1. Quien está malogrando todo es esta resistencia 2. Entonces yo tengo que llevar algo que este circuito a algo conocido. Lo primero que debo de hallar es el paralelo de esto. Entonces, solución. Resistencia equivalente 1 sería 3 en paralelo con 9. 9 por 3, 18. 18 entre 6, 3.
entre 18, perdón, 18 entre... a ver, más 3, vamos a darle otro valor acá, vamos a darle, para que cierre más rápido, acá le vamos a poner 6. Ya, ahora sí. 3 y 6, acá 18 entre 9, 2 ohmios. Bien, ya tenemos esto. Entonces el circuito quedará, vamos a poner circuito equivalente. Nos quedará algo así. Vamos a ponerlo por acá. Esto es 3. Esto es 1. Esto es 2. Y por acá nos está quedando 2. Bien. Esto de aquí está en serie. Por lo tanto el circuito, noten como por aquí yo ya he perdido dónde está la corriente. La corriente así como está ahorita viene de acá y viene por acá. Entonces la corriente ahorita es así. Viene por acá, entraba este nodo, se bifurca. No, y no, esta va a ser otra corriente. Este es IX, ya no puede ser I. Entonces esto está en serie, nos quedaría algo así. 3, 1, 4. Entonces a esto le estamos llamando IX. Ahora podemos hallar IX por divisor de corriente. Podemos hallar el IX. Tomando en cuenta las conductancias sería 1/4, 1 sobre 1 más 1/4 por la única fuente que es 3. Todo esto nos dará 3/5 de ampere. Bien, ya tenemos 3/5 de ampere que viene por acá, ¿no? IX. Con esto ya podemos regresar a este circuito de acá, ¿no? Regresando al circuito principal. Paso 1, paso 2, paso 3. Circuito principal es este. Veamos entonces qué tenemos aquí. Por aquí 3 amperios. 1, 2. Por aquí 3. Por aquí 6. Y por acá viene I. Hay que tener cuidado entonces dónde está esta corriente de acá, IX. IX hay que ver que sale de acá, de este nodo de acá, de 1, entra 4, pero 4 que I sale por acá y entra nuevamente. Pero ¿qué es 4 en realidad? Es la suma de estas dos resistencias, y esta resistencia es a su vez el paralelo de estas de acá. Por lo tanto, IX sale de 1 y X está acá. IX entra al nodo. Esta es la resistencia de 2. Esta es la resistencia de 2, ¿no? La de acá. La resultante es 2 ohmios, que es la de acá. Y esta resistencia de 2 es la de acá. Por lo tanto, IX sigue siendo esta de acá. Si ya conocemos IX, podemos hallar I. Entonces,
por divisor nuevamente de corriente, podemos hallar y noten nuevamente, este 6 con 3 están en paralelo, que era el 2 de acá. Entonces IX llegaba hasta acá, esta resistencia es un equivalente, esta resistencia está en serie, es el 4. Había solo que tener cuidado aquí. Entonces IX salía del nodo y llegaba al nodo de acá, de un ohmio. Salía del nodo, entraba al nodo. Por acá se bifurca. Y entonces, como la quiero en esta resistencia de 6, sería un sexto, un tercio, esta resistencia, bueno, conductancia acá, un sexto por IX. IX la tenemos, entonces con IX igual a 3 quintos de amperio, entonces y es un sexto, un tercio más un sexto, todo esto por 3 quintos. Si operamos nos dará 3 sobre 20 amperes. Nuevamente, consejo es que tenemos que llevar lo que no conocemos, ¿no?, a algo que sí conocemos para poder aplicar nuestros métodos de solución. Hay que tener siempre cuidado que cuando comenzamos a reducir resistencias hay que saber qué corrientes estamos usando. IX, por ejemplo, y a la hora de saltar de acá para acá, hasta dónde llega IX, ¿no?, cuál es IX, y a partir de ahí aplicar lo que ya conocemos. Bien. Bueno, continuando. Vamos a hallar la tensión entre el nodo A y el nodo B. Esto de aquí, así como está, es una configuración de puente de Wheatstone, ¿no? Puente de Wheatstone. En donde hay una particularidad en el puente, ¿no? Se dice que el puente está balanceado y acá hay una fuente de tensión. El puente está balanceado si R1 por R4 es igual a R2 por R3. Entonces supongamos que acá sea más menos Bx. Bx es igual a 0. Si se cumple esto, si se cumple que R1 por R4 es igual a R2 por R3, entonces la tensión aquí es 0. Esto es propio de un puente Wheatstone. Para que se cumpla esto significa que el puente está balanceado. Puente balanceado. Noten que es la misma estructura, pero 5 por 5, 25 no es igual a 1 por 2. No está balanceado, entonces nos piden la tensión aquí. Como primera medida aquí, podemos, por ejemplo, poner un punto. Aquí le podemos colocar que sea nodo C. Y podemos agarrar estas tres resistencias como si fuese una configuración delta, ¿no? O pueden haber sido estas de abajo, ¿no? Pero por ejemplo, configuración delta, tendríamos algo así. 5. Este sería 1. Acá está C. Acá está 4. Acá está B. Y acá está A. Lo que podemos hacer con esto, o bien pudo ser con lo que podemos hacer con 541, que es una configuración delta, o bien pudo ser 425, que también es una configuración delta, pasarlo a su configuración estrella.
Vamos a pasar entonces a la configuración estrella. Entonces, si repartimos y colocamos aquí, por ejemplo, se me ocurre C, esto es B, esto es A, llamémosle que esto sea RB, llamemos que esto sea RA, llamemos que esto sea RC. Entonces, pasando a la configuración estrella, tendremos esto de aquí. Según nuestras fórmulas, acá sería R1, ¿no? Acá está C, acá está B, acá está A. Este es R1, este es R3 y este es R2. Para pasar de aquí a acá, tendremos que usar las fórmulas R1 igual a RB por RC sobre RA más RB más RC. R2, ¿no? Sería R2, R2, RA por RC sobre R1 más, perdón, RA más RB más RC. R3 sería RA-RB sobre RA más RB más RC. Solo hay que darles, ¿no? Aquí, ¿quién es RA, por ejemplo? Bueno, esto estamos poniéndolo así. A, B, A, A, B, A, B. Entonces, RB por RA, por ejemplo, es igual a 1 con RB es igual a 5 y RC es igual a 4 ohmios. Con esto ya colocado podemos hallar cuánto es R1, R2 y R3. Acá sería 2 ohmios. Si todo lo reemplazamos, acá sería 0.4 ohmios. Y aquí sería 0.5 ohmios. RB, vamos a colocarlo bien acá. RA más RB más RC sobre RA por RB. Bien, habiendo calculado esto, entonces vamos a reducir el circuito. Nos quedaría algo así. Más menos 10. Aquí está C. Aquí está R3, que es 0.5. Y por acá nos quedó R1. Por acá estamos C, este punto pónganle una X. R1 es 2. Por aquí X, este es el punto B. El punto A está R2, R2 está a 0.4 y esto es A. Entonces, todo esto que teníamos acá, al pasar de delta a estrella, está aquí. CXBA, ¿no? CBA. Entonces lo hemos pasado a estrella. Por acá seguiría, ¿no? De B hasta acá seguiría 2, de A hasta acá seguiría 5. Entonces por acá seguimos con 2 y por acá seguimos con 5. Bien. Acá también podemos darnos cuenta que
hay una, vamos a seguir reduciendo, acá hay una resistencia equivalente 1, acá también hay una resistencia equivalente 2, donde resistencia equivalente 1 sería 2 más 2, que están en serie, 4 ohmios, y la resistencia equivalente 2 sería la resistencia en serie de 0.4 con 5, 0.4 más 5 es 5.4 ohmios. Y bien, tendríamos que la resistencia equivalente 1 con la resistencia equivalente 2 nuevamente están en paralelo. Vamos a redibujar e ir paso a paso. Circuito equivalente. Nos quedaría algo así. Por acá 0.5, por acá el nodo punto X. Quedó poco. Por acá estaría 4. Por aquí está 5.4. Más menos 10. Nuevamente aquí hay otra resistencia equivalente. Vamos a llamarla resistencia equivalente 3. Entonces resistencia equivalente 3 es 4 en paralelo con 5.4. Esto nos da igual a 2.3 ohmios, ¿no? Resistencia equivalente 3. Vamos nuevamente a redibujar el circuito. Nos va a quedar algo así. Redibujando. Este es el punto X y acá estaría 2.3 ohmios. Y a partir de ahí podemos, por ejemplo, calcular la corriente mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a calcular la corriente que viene por acá y ya después veremos para qué nos sirve. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff sería 10 más menos voltaje en 0.5 ohmios más menos voltaje en 2.3 ohmios es igual a 0. Entonces, de acá para acá, mediante la ley de Ohm, sería 10 menos voltaje es corriente y por resistencia. Entonces, I por 0.5 menos corriente y por resistencia. I por 2.3 es igual a 0. Entonces, de acá podemos despejar I, que sería 0.5 más 2.3. Arriba viene 10. Todo esto de acá me sale aproximadamente 3.57 amperios. Bien. ¿Para qué nos va a servir esta corriente de 3.57 amperios? Para regresar a este circuito de acá. Vamos a llamarle circuito 1 al circuito de acá. Circuito 1 y a este le vamos a llamar circuito 2. Vamos a regresar a este circuito de acá, ya que tenemos la corriente hasta acá la tenemos, ¿no? Dado que aquí hemos calculado toda la corriente, vamos a abrir esta resistencia de aquí la vamos a abrir en su anterior vista, que era esta de acá. Entonces abrimos, regresando al circuito 2.
tendremos que esto es 10. Por aquí viene 0.5, de aquí viene el X y de aquí viene esto de acá. ...4 y 5.4. Dado que esta rama de acá de 5.4 está vinculado a A, y dada que esta rama, resistencia de 4 está vinculado al punto B, podríamos decir que por acá pasa, simplemente por poner nombre, que por aquí pasa una corriente I sub A y por aquí pasa una corriente I sub B. ¿Qué sabemos hasta ahí? Sabemos también esta corriente I que viene hasta X, y como esta resistencia la hemos abierto en la resistencia que había antes, entonces sabemos que solo hasta acá y de acá para acá viene la corriente de 3.57 amperios. Entonces a partir de ahí podemos calcular estas dos corrientes para nuevamente esta resistencia de acá y esta resistencia de acá, abrirlas en su anterior versión de acá. Como ya tendríamos las corrientes de acá, y como esta resistencia es la suma de esta con esta, si tenemos la corriente acá va a ser la misma que pase por acá. Tendremos la tensión de B. Igual acá, esta resistencia es la suma de esta con esta. Si tenemos la corriente por acá, abrimos la resistencia como en su original versión y aquí tendremos la tensión en A y finalmente podremos calcular la tensión B a B. Trabajando hacia ello, entonces aplicamos por divisor de corriente. Ahí calculamos, por ejemplo, I sub B, que sería la corriente en la conductancia donde quiero hallar la corriente, 1/4 sobre 1/4 más 1 sobre 5.4 por la corriente que está viniendo al nodo, 3.57. I sub B por lo tanto será igual a 2.05 amperios. Acá tenemos una y calculamos también la corriente I sub A, que es la corriente que pasa por esta resistencia, que ahora vamos a trabajar con conductancia, que es 1 sobre 4 más 1 sobre 5.4 por 3.57. I sub A por lo tanto es igual a 1.52 amperios. Bien, a partir de acá vamos nuevamente con los datos hallados. Regresamos al circuito 1. Acá hay un dato hallado. Acá hay otro dato hallado. Entonces, ¿cuál es el circuito 1? Este de aquí. El circuito 1 es por lo tanto este de aquí. Acá está X. Este era 2, ¿sí? 2. Este es 2. Acá está B. Acá está 2. Acá está A. 0.45. Esto viene así y acá está más menos 10.
y acá está 0.5, y hemos calculado que por acá viene una corriente que es I sub B, que es este es I sub B, que es 2.05, y por acá viene otra corriente que es I sub A, que es 1.52. Por lo tanto ya puedo hallar voltaje B y voltaje en A. Por ejemplo, voltaje en A será igual a la corriente, voltaje en A es de acá a acá, de este punto a este punto, será igual a la corriente I sub A por 5, es decir, 1.52 por 5, 7.6 voltios. No. 7.6 voltios. Y para hallar el voltaje en B será igual a I sub B, la corriente que pasa por acá, por 2 ohmios. I sub B por 2, es decir, 2.05 por 2, 4.1 voltios. Y como lo requerido es B sub AB, ya hemos dicho que esto es B sub A menos B sub B, por lo tanto esto es 7.6 menos 4.1, BAB será igual entonces a 3.5 voltios. Esta sería la respuesta final. Este problema sí fue un poquito más trabajoso que los anteriores, dado que hemos aplicado varias cosas. Repasemos brevemente. A partir de acá nos hemos dado cuenta que es un puente de Wheatstone y hemos tenido que transformar, por ejemplo, esta delta en estrella a través de las fórmulas de reducción. Pudo haber sido 4, 5 y 2, que es un delta, es decir, pudo haber sido así, ¿no? Por acá venía 5, por acá 4, por aquí 1, aquí 2, aquí 5. Pudimos haber transformado esto de acá, ¿no? Quedaría algo así, 5, acá 1, esto era como si fuese, a ver, si tenemos un delta así hacia abajo, esto quedaría algo así. Entonces de acá hubiese venido algo así. Hubiese quedado así. Pero si hubiese perdido, por ejemplo, bueno, este seguiría siendo B, este es A, este seguiría siendo B, este es A y esto sería X. Y hubiésemos procedido seguramente de manera similar. Entonces hemos aplicado una reducción delta estrella, hemos aplicado resistencias equivalentes, hemos aplicado ley de Kirchhoff, hemos aplicado divisor de corriente, hemos regresado al circuito, ¿no?, para aplicar ley de Ohm por acá, ¿no? Finalmente esto. Entonces ha sido un problema que más ha juntado cosas, ¿no? Ha juntado más conocimientos, más teoría. Bien, eso sería todo.